nosotros estamos muy ávidos de escuchar, porque queremos escuchar a la gente de cada lugar que vamos. Así que... Buenas noches, esto es Transitando este tiempo. Arrancamos con la chamarrita. Escuchen qué interesante todo esto. Chamarrita que comparten los orientales. La chamarrita es un ritmo, para los entrerrianos es un ritmo único. La chamarrita es un ritmo que nació en las Islas Azores, fundamentalmente como ritmo. No tenía muchas letras, mucha poesía en un comienzo, sí tenía mucho ritmo, venía de abajo, de los pies, se bailaba. Pasa por el Brasil, donde también Brasil aporta lo suyo. Yo creo que se va consolidando el ritmo, y luego en Uruguay ya tiene las primeras particularidades que le asignan los poetas. Ya en Uruguay los poetas le ponen algo de historia, algo de paisaje, y al cruzar el río de los pájaros, el río de los caracoles, el río Uruguay, la chamarrita se hace mucho más cadenciosa. El uruguayo tiene la chamarra, que es a guitarra casi sola y punteada con púa. Es más rápida la chamarra uruguaya, la que hacían los olimareños, Citarrosa, todos los grandes uruguayos hacen la chamarra, que es más rápida. Cuando entra entre el río Linares la recupera y la hace arpegiada y lenta. Él decía que el padre le contaba que el ritmo de la chamarrita, cuando iban los troperos, llevaban el caballo con las riendas sueltas, y que los troperos iban tocando la acordeoncita dos hileros, la verdulera, con el ritmo de caballo al trotecito, que el ritmo de la chamarrita era el caballo al trote con las riendas sueltas. Es un ritmo que tiene algo que ver con el decir, el caminar del entrerriano, que se toma su tiempo, que reflexiona. Generalmente vos ves un entrerriano a caballo o un pescador del Paraná, del Uruguay, jamás vas a encontrar un hombre demasiado apurado. Por eso la chamarrita es tan cadenciosa. Me dijo la chamarrita que la llevara hasta el bajo. Le dije a la chamarrita que te lleve quien te trae. Son coplas populares. Son coplitas que el entrerriano le incorpora ese ritmo que llegó hace cerca de 200 años, pero que fue, meticulosamente investigada y arreglada a partir de la década del 40 y del 50, cuando don Linares Cardoso, junto a otros, pero nombro a don Linares Cardoso porque es emblemático, decide investigar cabalmente este ritmo y saber por qué los troperos se detenían, sacaban su verdulera, que iba a los tientos, e interpretaban una chamarrita, solos con su verdulera. Después a esas melodías de chamarrita se le incorpora la guitarra, y ya con el ritmo de la guitarra, acentuándolo, ya se hace popular, se comienza a bailar y se hace carne en el entrerriano. Me acuerdo siempre de una frase preciosa que decía Linares Cardoso, que una vez me dijo eso: mire, mija, para nosotros, los entrerrianos, la patria es el agua. El río es música, el río lleva, trae, como decía Chacha Müller, un gran músico y poeta rosarino. Algo nos deja y algo se va, pero tiene un balanzo, vamos a decirlo así, en una especie de portuñol, tiene un balanzo, un swing, si querés, que es una palabra más cercana de música, propio de la música. Tiene un ritmo, tiene un tempo, ¿no? Incluso cuando viene enardecido, incluso cuando viene furioso. Es calmo y es furioso al mismo tiempo. Es acogedor y traicionero al mismo tiempo. El río. Bueno, así arrancamos con el tema. Me pareció interesante, ¿no? Esta parte de cómo la chamarrita está de un lado y del otro del río Uruguay, el río de los pájaros, como le decían, como lleva su nombre, ¿no? Y arrancamos con esta historia, y ahí Germán nos dice: los Azores llegaron a San Carlos. Ajá. Buenas noches, doña Dana. Buenas noches, gente. Buenas noches, Eva Luca, Miguel Ángel Moreira.
Buenas noches, María Claudia, y bueno, gente que se va sumando a esta transmisión que hacemos cada día a partir de las 19 y hasta las 21 horas por peri.org.uy, micrófono verde al aire, para ir desandando estas 120 minutos que muchas veces se van enlazando con la gente que vamos charlando, con los temas que van surgiendo. Y hoy esta cosa de mezclar Entre Ríos con la banda oriental, orientales al fin, ¿no? Orientales al fin porque ambos son orientales, uno oriental es del río Paraná y el otro del río Uruguay. Y de una historia compartida. Y como hoy es un día de arranque de este lado, ¿no? Del lado del río de la Plata y del río Uruguay. Y tenía ganas de recordar una linda charla con alguien que fue más que un amigo, fue un hermano. Y que se trata de la última charla que hicimos con video, un video que tomó alguien que ahora está en la República Oriental del Uruguay trabajando hace un tiempo largo, que es Carbonell, un cineasta, el director de Ríos Libres, un documental muy interesante que tiene que ver con el río Paraná, con el no a las represas, y represas que tanto daño en realidad hacen a estos ríos que son tan importantes, ¿no? Ayer hablábamos del río de la Plata, hoy hablábamos del río Uruguay y del río Paraná, y que en definitiva son primos hermanos o comparten esa necesidad de llegar rápidamente mientras van bañando las tierras de lo que alguna vez en esta pampa chaqueña pampeana, una pampa chaqueña pampeana que tenía un nombre hace muchos millones de años, como dicen algunos de los que seguramente saben y estudiaron, que lo habían llamado la manga del Tetis, que fue cuando el mar hizo una transgresión, cuando se metió en el continente, y que esa transgresión que se hizo del mar dentro del continente, que no fue ayer ni anteayer, fueron millones de años, esa sedimentación que fue arrastrando luego cuando se iba normalizando todo, dio lugar a una gran pampa, que fue la pampa húmeda, que hoy ya no es tan húmeda, y la llanura chaqueña, que compartimos también en ciertos lugares, ¿no? Como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, y del otro lado el río Uruguay también. Y que después el tiempo a estos ríos lo fue secuestrando para que se conviertan en ríos de servicio, ríos de servidumbre para la actual hidrovía, ¿no? Una hidrovía que se encarga de sacar la materia prima de las zonas productivas, por ponerle un nombre. Y en la búsqueda de información me choqué con un lindo documental que es para escucharlo también, hecho por un amigo, por Marcelo Viña, que tiene una productora que se llama Timbo Film. Marcelo Viña, que seguramente vamos a charlar un día de esto al aire, y que nos va a contar todo su recorrido, y desde donde arrancamos
conociéndolo, haciendo una producción muy interesante que se llama Hambre de Soja, que fue por el año 2004. Marcelo Viña, un biólogo muy, muy importante, que con todo ese material de Hambre de Soja nos planteaba ya casi 20 años, 19 años, con Ícaro Producciones, que era lo que se venía con la sojización. Cómo se hacía megaminería con la sojización. Y que las vueltas de la vida, ahora a 19 años nos volvimos a chocar como para compartir en los próximos días una linda charla, porque me gustan las charlas, me gusta charlar, interactuar y que nos vayan contando cómo fue este gran trabajo que se hizo en la zona chaqueña y en la zona pampeana, que casualmente su paso obligado para la zona pampeana es por la ruta nacional número 5 y por encima de esta ruta nacional que es la 5, que pasa por Alberti. Y entre algunos de sus documentales nos quedamos pegados con uno que habla de las reservas. Y vos decís, carajo, qué importante las reservas, ¿no? Las áreas naturales protegidas. ¿Cómo es que las áreas naturales protegidas, algunas como parques nacionales, otros como áreas privadas de distintas partes, son la especie de pulmón al cual hay que cuidar, y que la mega industria de alguna manera se va acercando hasta los límites, ¿no? Hasta los bordes, hasta estos bordes que hacen que se sientan impactados. De esto vamos a hablar dentro de un rato, pero para arrancar este programa, 19-15 minutos de este lado del Río de la Plata, puntualmente 19-15 a orillas del río Salado, un río salado de los ríos locos, ¿no? Esos ríos que vienen zigzagueando porque tienen muy poca pendiente, porque no hay más de 30-40 metros sobre el nivel del mar de donde arrancan y de donde van pasando y que terminan desembocando en el mar. Furiosamente se encuentra con el mar y ahí se mezclan el agua salada del río Salado con el agua salada del mar en la bahía del San Borombón. Ayer, con mucho criterio, en el informe que poníamos se hablaba de cómo se superponía el agua salada del mar argentino, del mar o del océano, no tanto mar argentino porque compartimos el río Uruguay, costas más transparentes del lado uruguayo por la profundidad y costa mucho más oscura por la contaminación y por la baja cota, y que se va mezclando el agua, ¿no? Entonces, esta agua del estuario, buenas noches Gasti Burge, buenas noches Nelly Fabretti, buenas noches mi profe, la seño Elcita. Este río de la Plata, que por otra parte se reúne allí como para decidir entre el río Uruguay, que viene arrastrando el Paraguay, y el Paraná, que viene arrastrando también desde aquella zona del norte, y encontrándose con otras, ¿cómo llamarlo, no? Otras cuencas hídricas a las que los especialistas lo llaman abanicos aluviales. Abanicos aluviales que significa esas cuencas hídricas que bajan de la montaña, de los deshielos y escurren hasta las llanuras con velocidad para encontrarse con los ríos que después van mansos recorriendo gran parte de la llanura chaco-pampeana y que van desbordando un poco de vida, generando algunas lagunas
algunas especies de parideras, para ponerle nombres más camperos, ¿no? Las parideras de los peces. Esas lagunitas que por ahí están aguantando entre un año, a veces un poquito más, según los regímenes, ¿no? Porque hay regímenes de tiempo de sequía y regímenes de tiempo de mucha humedad. Y en los que caprichosamente los investigadores hablan de expansiones y de contracciones. Y claro, es difícil de comprender. Buenas noches, María Inés, ¿cómo le va? Buenas noches, Santos Primate, mi querido amigo. Y cuando se habla de las expansiones y contracciones de estos ríos que vienen bajando hacia el sur, buenas noches, Poli, buenas noches, María Inés, se generan estas palabras que parecen eufemismos lindos, porque si vos le decís a los jóvenes, y estamos en época de contracción y en época de expansión, cuando estamos en época de expansiones de ríos que vienen caudalosos desde el norte, que algunos vienen colectando aguas arriba del régimen de lluvia, la vapotranspiración de esa gran Amazonia, que se va reduciendo porque existen por allá arriba muchos negocios inmobiliarios primero, para después hacer desmontes y barrer con esa la vapotranspiración, y que los regímenes de lluvia empiecen a decaer. El otro día hablábamos con César Vega la cantidad de lluvia que tenía que caer en los tres lugares más importantes de la República del Uruguay, que en alguno venía con 1400, 1200 y 1000 casi cerca del Río de la Plata, y que ahora eso está en una época de contracción, sería, porque la época de contracción es la sequía y la época de expansión es el desborde de los ríos. Desbordes de algunos ríos que se ven complicados porque la intervención de la maquinaria pesada en esto de buscar un cauce profundo, un calado profundo para la circulación de las barcas que sacan la materia prima, los commodities, como lo dije alguna vez, commodities que vienen del sur de Bolivia, de gran parte del Paraguay, recorriendo estos ríos que de alguna manera tienen un calado, profundizando para que estén al servicio de las exportaciones, de la agroindustria. Agroindustria que a su paso, desde la zona alta, nos encontramos con la falta de producciones locales para darle lugar a los commodities de la soja transgénica que hoy está implantada en donde había bosques, donde esos bosques no producen más la vapotranspiración y por lo tanto los regímenes de lluvia se van cambiando y el suelo queda desprotegido. El suelo queda muy desprotegido. ¿Por qué? Así como publicamos ayer, ¿no? Ese lindo texto, cuando se siembran monocultivos, no se está conteniendo el suelo, porque lo único que puede contener el suelo con buena humedad son las raíces de los árboles del bosque, del monte. Y eso va desapareciendo. Lo mismo va pasando con los pajonales río abajo, pajonales de la gran pampa húmeda o el monte bajo que va recorriendo el Paraná, el Uruguay. Y si a eso le agregamos la cantidad de venenos químicos que se van tirando para hacer producciones de soja y también de arroz, porque el algodón prácticamente va dejando de hacerse porque se necesita mucha mano de obra, y evidentemente que la gran mano de obra que utilizaba el algodonal en otras épocas
contaban con la mano de obra barata de los pueblos originarios y que hoy ya prácticamente no lo están teniendo porque hay un cambio muy importante. Cambios que también tienen que ver con la falta de una materia prima que fue sobreexplotada, como el tanino, con los quebrachales que en lo que era la Pampa chaqueña o el Gran Monte chaqueño, el Gran Chaco americano que no solamente está atravesado por nuestro continente del sur, nuestra parte del sur, sino que también va subiendo a través del Paraguay, a través de Bolivia, con ríos poco caudalosos que salen del Potosí por allá arriba y que van terminando como el Pilcomayo, escurriendo en la zona guaraní, que sería la zona del Paraguay con frontera con lo que ahora sería Argentina, ¿no? Todo está mezclado la historia, por eso siempre tenemos que tener un respeto importante con lo que fue sucediendo y lo que va a seguir sucediendo, y que siempre han estado secuestrados nuestros ríos. Y cuando digo nuestros ríos no es por una cuestión de propiedad, sino por el sentir, ¿no? Mucha gente, como recién lo escuchaba en el tema de la chamarrita, nuestro lugar, nuestra vida es el río, como dicen los uruguayos, y también del lado de la República Oriental del Uruguay. Ríos que de alguna manera van condicionando la vida y las costumbres, y también su calidad de vida, porque cuando todos esos ríos son atravesados por el supuesto progreso, se empiezan con las canalizaciones, se empiezan con el terraplenado, como es lo que ocurre en el Gran Delta, ¿no? El Delta, que es la confluencia de Paraná, de Uruguay que viene impregnado del Paraguay, Paraná que viene impregnado del Paraguay y de la Amazonia, y que se juntan con lo que va a ser el gran estuario o el gran río de la Plata. En todos esos lugares que son los deltas empiezan los mega negocios de la mega industria de producción agrícola o ganadera, con terraplenados donde el escurrimiento de ese gran delta termina siendo cooptado y marginado por la máquina pesada que imprime en esos lugares una caprichosa manera de intervención y de disponer para qué lado tienen que correr los ríos, cuando en realidad los ríos locos que son los nuestros, ¿no? El río Salado es un río loco que, al tener poca pendiente, muy poca pendiente de escurrimiento hacia el mar, hacia el océano, va tomando esas curvas para aprovechar las pequeñas pendientes y que la correntada pueda ir tranquila y mansa, dejando pequeñas lagunas, pequeños lugares de desove de muchos de los peces, que algunos están en extinción y que otros aprovechan como para comerse el desove de otras especies, ¿no? Es lo que ocurrió en esos desbordes importantes que hubo en otras décadas de los ríos mediterráneos, de la zona cordobesa, por ejemplo, y que terminan escurriendo en ríos de la zona de Santa Fe y de Buenos Aires, y que también van a la bahía del San Borombón y que terminan corriendo muy ligeros y con poca cantidad de lugares donde pueda existir una muy buena biodiversidad, que era la natural, y hoy prácticamente no se puede remediar semejante desastre. Desastre que en algún momento van a tener que solucionarse, ¿no? Porque palabras, como dice Vega, ¿viste? Se nos terminan las palabras, pero cada vez aparecen más palabras, ¿no? Porque
Si vos te pones a hablar del delta, te dicen no, porque los sendicamientos y porque los terraplenes y hace falta estos sendicamientos, estos terraplenes, para que empiece a haber una superficie que no es natural, una superficie que es ganada al mar, como hablábamos en el día de ayer, de esa gran superficie de barrios porteños que fueron avanzando sobre las riberas del Río de la Plata, un Río de la Plata que escurría prácticamente hasta la zona de los barrios de Palermo, de los barrios de Belgrano R, con una llegada prácticamente del río hasta lo que hoy es la Casa Rosada. Y de todas maneras se le ha ganado tanto territorio que cuando antes desbordaba el Maldonado parecía que era una gran catástrofe, pero en realidad era la cuenca natural y donde tenía que producirse el escurrimiento. Así que esas inundaciones son parte del curso natural. Y en esos cursos naturales es que la intervención, la ilusión del polders holandés, ¿cierto? Buenas noches María Mirta, buenas noches Juan Pablo Caruso. Es como si mañana, por ejemplo, se me aparece Juan Pablo Caruso y se visualizo zonas como podrían ser, no sé, Mar de Ajó, Pinamar, y que se empiecen a romper con los médanos y correrlos como para hacer a través de esos corredores de médano algún tipo de costanera con grandes terraplenados de cemento para hacer entre esos médanos algún tipo de costanera de turismo. Y vos decís, en algún momento el mar va a querer recuperar su espacio. ¿Y cómo hacemos ante esta situación? Y nos encontramos que en esas situaciones vamos a terminar con muchas inundaciones, con algunos movimientos de olas mucho más altas, con alguna especie de terremoto, de mareas altas. Y después llorar sobre la leche derramada es medio como al pedo, ¿no? Y hoy queríamos hablar de esto, ¿no? De las reservas, de cuáles son los objetivos de las reservas naturales, los parques nacionales, hacer una especie de comparación en lo que fue sucediendo este lado del Río de la Plata y que esperemos que no suceda del otro lado del Río de la Plata, como avisando que si esto ya sucedió y que no fue muy productivo, que no lo ensayen del otro lado, porque en la extensa Argentina los parques nacionales son realmente una porción muy pequeña para proteger. Pero quizás, tal vez, a lo mejor, desde el lado oriental, si se pone la protección necesaria a algunos lugares con producciones que no se utilicen venenos, que no se utilice tanto impacto ambiental, porque cuando hablamos de evaluaciones de impacto ambiental es la supuesta evaluación que tienen que hacer algunos técnicos para saber de qué manera impactará a través del tiempo ese tipo de producción y si esa producción podría estar en equilibrio con esa biosfera, ¿no? Bunge nos dice, el cafiolo de la tierra, el humano del progreso, está buscando siempre robar al ambiente natural. Es el leitmotiv del Winca conquistador. Nunca mejor utilizado Winca antes de conquistador, porque en realidad Winca quiere decir ladrón blanco. Ladrón blanco, el ladrón blanco conquistador.
¿Qué hubiese sido de estas tierras? ¿Qué hubiese sido de estas tierras si no hubiese habido tanta intervención? Y la verdad que me cuesta analizarlo porque hay muchas contradicciones, pero que en definitiva vamos hacia el mismo lugar. Estas mismas contradicciones que podemos tener, de decir, pero no podíamos quedar en la época donde el pueblo originario vivía de una forma amigable con la tierra y no íbamos a tener el progreso, grandes autopistas, grandes hidrovías, grandes puertos. ¿Y quién pidió los puertos? ¿En qué modificó las economías regionales tener tanta salida al exterior de nuestras materias primas, cuando en realidad nuestras materias primas deberían haber sido trabajadas en origen y poder entregar al exterior un producto terminado, que seguramente le hubiese dado una mejor rentabilidad y no estaríamos con tanto endeudamiento en las gobernanzas que se fueron dando después de esa historia de tanta lucha en otros tiempos, en la época de la colonia. Nos colonizaron y estamos tan colonizados ahora que antes. Así que bueno, el tema de hoy es que quería recordarles esa última charla que tuve con este entrerriano, un gran amigo, el Chango le decíamos, y que se llama Fabián Tomasi. Con él hablábamos así, hace un tiempo, antes que muriera. Música de Esteban Di Vincenzi. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el crotón? ¿Quién lava la sangre? ¿Quién derramó el rey? ¿Quién pone las manos en el fuego por su ley? ¿Quién dirige las marionetas? ¿Quién te diseña las caretas? ¿Quién te limpia el aire, el que respiras? ¿Quién te limpia el suelo por el que caminas? Desesperado va buscando las respuestas. Está tan volado, ya no saben qué creer. Mira. ¿Cómo sigue la historia de Fabián en este nuevo escenario? Una pregunta muy pesada. Dura, ¿no? Muy dura como para empezar. No creo que haya historia. Vamos a tener que ir improvisando en el día a día porque suba quien suba, de todas maneras esto no lo arregla un ser humano consciente, sino va a ser lo que se cobre la naturaleza, por más bohemio que parezca lo que digo. No creo que haya un humano que quiera limitarse a ganar la plata que esto deja, como lo digo siempre, por una cuestión de que hace mal a alguien. Formamos parte de los efectos secundarios de un gran negocio y debemos asumirlo como tal. No sentirnos orgullosos, pero sí saber que somos. Porque llega el momento que te tiene alguien que bancar o escuchar y no te escucha nadie, te encierran en tu casa. Yo hace mucho tiempo no salía, como verán en el video, la primera vez que tomo sol desde el verano pasado. Puede ser que sea elección propia, pero también es que no hay lugar para mí en esta sociedad. Para mí, como cuántos miles más. Yo a veces digo que cometí el error en hablar y después me arrepiento de decirlo porque, como siempre digo, no me sé sin defender la verdad. Yo no hice nada bien en mi vida, como te decía la vez pasada. Ahora tengo a cargo a mi hija y pongamos que lo tengo como excusa para dejarle a ella algo de cómo se obra en la vida en realidad. No perder los valores que a mí me enseñaron, no hace mucho que yo fui chico. El valor que primero la vida y después cualquier clase de plata o dinero. De más está repetir todas las frases que hablan de que
el dinero no te lo vas a comer, pero es así. Hemos priorizado el negocio, el bienestar momentáneo por una vida plena. Yo soy humilde, muy, muy humilde, económicamente hablando. Pero yo no reniego de eso, porque al haber sido humilde me da la posibilidad de opinar de los intereses que otra gente genera que piensa igual que yo. Y no lo puedo entender. No hay manera de que yo entienda de que haya gente que prime la vida de su familia por el bienestar del momento. Que un bolsillo lleno lo deje dormir sin reproche. No hay manera de que yo pueda aceptar eso. Soy medio testarudo en eso, pero no me quejo porque alguien tiene que decir la verdad. Nosotros, como vos bien lo sabés, donde vamos somos corridos, porque es la verdad. Acá no hay otra cosa. Y más en el pueblo de uno, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo acá, como verán, no tengo amigos, no tengo nada, espero que venga alguien de afuera para poder salir y hacer las cosas que siempre quiero, que verá vos qué fácil, salir a caminar y no tengo ni esa oportunidad. Estoy en una condena domiciliaria y no sé por qué. ¿Qué es lo que habré hecho mal en la vida como para merecerme que me dejen a un lado y que visiten mi casa solamente cuando tienen que votar, hablando de política? En cuanto a la medicina, si no hubiese sido por medicina alternativa, en este momento estaría llevándome flores al cementerio, sin exagerar. Nadie sabe de la medicina porque todavía estoy vivo. Tampoco me lo pregunto, yo creo que yo no tengo futuro, yo borré el futuro como te decía en el video anterior. Yo vivo el día a día, no pierdo el tiempo, porque si encima me pongo a proyectar un futuro, se me escapa de las manos, porque yo no sé si sin hacer de esto una novela, ¿no? ¿Hasta cuándo es mi futuro, mi tiempo como estoy? Día a día va avanzando, voy desmejorando físicamente, pero no mental. Es lo que también me asusta porque necesito expresarme y no tengo las posibilidades de hacerlo. Porque lamentablemente me invitan a un montón de lugares, pero llega el momento de que me ayuden con el viaje o cubrir el viaje y nadie se puede hacer cargo, y lo entiendo, porque es un costo muy elevado. Entonces, como soy pobre, me tengo que quedar en casa y usar internet, porque no me puedo bancar ni los viajes teniendo una jubilación médica en la cual me enclaustraron y me dejaron sentado en mi casa. Eso fuese como si eso un pago para que el pago no de reclames nada. el pago de la desgracia que me tocó vivir sin querer. Porque acá muchos dicen que yo soy el boludo que se dejó envenenar. Y por lado tienen razón. Pero yo no creo que nadie quiera pasar lo que yo estoy pasando. Hay gente que está peor que yo y respeto, ¿eh? Hay gente que murió antes que yo y también la respeto, pero no es egoísmo hablar de uno si a otros les sirve lo que pueda llegar a decir, ¿no es cierto? De cómo se sufre. Yo creo que el frío que siento a la noche es la soledad. No hay cosa que me irrite más que la soledad. La soledad, yo cuando me acuesto me hago tapar la cabeza porque ni siquiera eso puedo, pero no porque sienta frío, tengo miedo que la soledad me susurre cosas que no quiero escuchar, que me lleven a tomar medidas que no quiero tomar, medidas extremas, porque a veces creo que soy un gran problema para convivir conmigo, lo digo por mi vieja y mi hija, que se desviven ellas por atenderme a mí. Yo digo, ¿qué sentido tiene? Quedarme para defender a los otros y que los otros ni siquiera me escuchen. Es casi Utopía, ¿no? es una utopía, es como predicar en el desierto, como yo siempre digo. A veces me pregunto qué sentido tiene que yo siga insistiendo de que la gente muere por tal y tal motivo si yo, al no ser médico, no me dan el crédito de lo que investigué. Y los que realmente lo tienen que decir, que son los médicos, no lo dicen. El gobierno que se calla, sigue ganando la plata que gana, que dice que el campo es el motor del país. ¿Y cómo se puede ir contra eso? Vivo en una casa prefabricada, muy humilde, no me quejo, y le agradezco a Dios.
tengo un montón de limitaciones económicas, un montón de cosas que no hago porque me falta el dinero. Y sin embargo, así yo nunca cobré una nota, nunca cobré nada porque me pareció que se perdía el contexto. Si yo defiendo la verdad cobrando, pasa a ser un negocio. Y caemos en la misma de lo que están haciendo ellos, están defendiendo un negocio. Yo intento solamente defender la vida, pero yo siempre redundo sobre frases que tal vez muchos me han escuchado, pero me parece que los videos son huecos. Siempre va a haber uno que lo va a ver sin que vos se lo digas. Eso es lo bueno que tiene internet. No sé qué sería yo sin internet. Creo que me llama mucho la atención, haciendo un paralelismo, ¿no? Lo que decía vos, que decir la verdad no deja solo. Sí, señor. Sí, y llegar a un pueblo después de una elección y que alguien te diga antes de llegar, ¿viste? Y que en Basavilbaso ganó alguien que tiene máquinas de fumigar. Sí. Entonces uno se pregunta qué pasa con la sociedad, ¿no? Que no ve la realidad. Yo no creo en las casualidades, pero ingratamente la caravana del intendente Gustavo Enz de Basavilbaso, de acá de Basavilbaso, que es un radical que ahora es del PRO, mucho no entiendo porque la verdad que es un revuelo. Un radical que pase por mi casa, justo por frente de mi casa, con su caravana a la victoria, la verdad que ellos piensan que por ahí a mí me puede llegar a afectar. Si realmente supieran la tormenta que yo tengo en la cabeza, eso me da ánimo más que desvirtuar lo que intento decir. Que no se equivoquen, porque al verme así muchos se aprovechan. No se dan cuenta que por ahí mentalmente estoy mucho más rápido, si yo no me puedo expresar porque no tengo la manera de hacerlo. Estoy mucho más rápido para discutir con cualquiera. Pero nadie acepta discutir conmigo porque saben de que el sentido común y la verdad no se discuten, porque son uno solo. No se puede manejar la verdad sin sentido común. Y es lo primero que aprendí a manejar antes de entender cuál era la verdad. Que no me costó mucho, solamente yo sé que soy intoxicado por agroquímicos en primera medida porque yo lo establecí. Y después por investigaciones propias. Y los que mueren y no saben, ¿qué hacemos con esa gente? Porque mientras nosotros estamos acá, y como lo dije el otro día en el tercer congreso ahí de médicos de pueblo fumigado, mientras nosotros estamos acá hablando, y yo quejándome de los problemas que tengo, muchos chiquitos siguen muriendo. Acá a un paso tenemos a 300 metros del hospital, aborto espontáneo. ¿Quién se hace cargo de eso? Me tengo que hacer cargo yo también. Como tenemos que hacernos los locos, dejarlo pasar como un efecto secundario de un gran negocio. Y esas son las cosas que yo no acepto. No se olviden que mientras nosotros estamos filmando este video, mucha gente está llorando y sufriendo sus familiares que fallecen. Y nadie busca el motivo por el cual uno muere, como que no fuera digno. Que murió porque le tocaba morir. Y está el mayor error de la gente en hacer de esto algo común, de creer de que se muere porque le tocaba a él. Que se haga costumbre, ¿no? Que se haga costumbre, que porque morir de cáncer te agarra un psicólogo y te diga, ¿y por qué no te va a pasar a vos? Vos te vas tranquilo, sí, antes que esté sufriendo, que se muera, pobrecito. Como pasó con mi hermano, el año pasado, que murió de cáncer en el hígado. ¿Quién me quita a mí de la cabeza que él no murió por los químicos? Y él no salía de casa. Los químicos golpearon la puerta y entraron a casa. Todos sabemos que la celiaquía no es un mal que afecta a los mayores. Lo dije en el tercer congreso, no hubo un médico que me diga que no. La celiaquía es un barrido de químicos sobre la flora intestinal. No se da nunca en adultos, es casi imposible. El que ve este video, estoy seguro que más de la mitad de los que ven este video están celíacos y son adultos. Como el médico no les sabe decir, hacen dieta y se quedan tranquilos. Y a causa de los químicos, mi hermano murió de eso. Celiaquía y cáncer en el hígado. ¿Y a quién me quita a mí esa idea? Nadie. Hasta a mamá le cuesta creer lo que yo digo, pero es así. Mi hermano estaba en casa, no salía porque tenía problemas físicos. Y los venenos los vinieron a buscar. No es necesario estar en Entre Ríos para que el veneno te llegue. El gran error que tiene la gente de la ciudad. Cuando menos pensás te atacan. Pues son sustancias diseñadas para eso. Y no hay manera de que la gente entienda. Seguimos siendo los marginados del sistema. Yo me siento marginado del sistema.
vomitado. Estoy totalmente afuera de cualquier sociedad. No hay sociedad que me acepte, ni siquiera la religiosa, a la cual yo era practicante y dejé de serlo por el hecho de que en la Iglesia Católica Apostólica Romana solamente se mete en los temas que le incumben y no en las verdaderas razones que por ahí afectan, ¿no? A muchos de sus seguidores. Y es ahí donde uno descree. Soy creyente por naturaleza y no voy a dejar de serlo, pero eso no me quita, como defiendo la verdad, ver las partes que no entiendo de la fe. Esa es una de ellas. Permitir que todo esto pase y se queden en silencio, sin respuesta. No lo acepto. ¿No crees que estamos perdiendo mucho tiempo en tratar de que se cumplan ordenanzas, leyes? O sea, es como que nos estuvieron distrayendo durante 20 años para que se escriban papeles en distintas provincias. Ahora estamos en 2015 y todavía no hay una ley nacional de protección a la salud. Y en algunos municipios recién se está hablando a ver si 200 metros y toda esta cosa, ¿no? de guitarreo, de gente que... Yo siempre digo que son sustancias diseñadas para matar, ideadas en laboratorio para matar. O sea, cuando un ingeniero agrónomo es efectivo, cuando reduce poblaciones de vegetales o animales. Entre ellos si el ingeniero agrónomo no causa bajas o muerte de estas dos ramas de la naturaleza, deja de ser efectivo y lo reemplazan. O sea, ¿cuál es la función del ingeniero agrónomo? Reducir, matar y solamente dejar cultivo. Si vos te pones a pensar que con la mayoría de los vegetales compartimos un 70% del ADN, decime cómo hace una sustancia que está diseñada para matar en no afectarte porque sos humano. Afecta lo que toca. Lo que toca afecta. Nosotros hablamos de nosotros como personas y está bien, por ser los más inteligentes, entre comillas, de la especie. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de especies desaparecidas que hay en el medio ambiente? De vegetales y de animales. Nadie sabe eso, nadie lo va a saber. Porque se esconden al mismo humano que desaparece y le dan otro motivo. Imagínense que puede importar un insecto. Cuando en las ciudades por el dengue fumigamos con camionetas tirando veneno, sin darse cuenta de que ese dengue ese mosquito está, porque se ha roto el balance del depredador de ese mosquito. No, acá vamos a tirar veneno. Y respiren el aire del veneno, como dicen en la ciudad. La camioneta del ministerio. Claro, fumigando, tirando venenos altamente tóxicos para matar el mosquito del dengue. Estamos libres del dengue, pero contraemos cáncer. Cada uno elige cómo morirse, pero a veces ni siquiera prestan atención de cómo son las cosas. Vamos bien, pero estamos mal. No vamos bien y no vamos a terminar bien tampoco. Yo creo que esto no tiene solución humana. Lamentablemente me gusta mucho el cine de ficción, pero esto es realidad. Esto no creo que haya posibilidades de desarticular semejante operativo de agrocidio instaurado cuando en el 76 Monsanto programó la avenida Sudamérica. Creo que ya tenía programado cuánta cantidad de muertos iba a haber por el implante de sus ilógicos inventos. Bueno, yo soy parte de ese número y cuántos más que ni saben. Del video anterior a este, si te pones a mirar entre amigos del Face, vas a notar cuánta gente muere. Y no existe la muerte súbita, toda muerte tiene una causa. La muerte súbita es un atajo de los médicos nuevos que lo dicen cuando no saben de qué carajo mueren. Entonces le encajan muerte súbita, pero no existe la muerte súbita. Nos prometían longevidad y nos están dando, nos están suicidando en masa. No es más que eso. Parte de los cómplices, ¿no? Ayer lo decía en la universidad que los grandes cómplices son los que juegan por hipócritas. Todos pensamos
políticamente no hay gobernante que piense en el futuro. Mentira. Porque si no la violencia ya hubiese sido solucionada, no con más policía, sino con mejor educación. Todos sabemos cómo es. Pero lleva muchos años. El gobierno que viene, si quiere empezar a educar para que no haya violencia en los gobiernos futuros, no lo va a hacer. Porque él quiere trascender durante 4 años. Pensamos y gobernamos por 4 años. Proyectando. Y después que se arregle el que viene. Claro. Claro, a través de la soberbia, el miedo. Es una democracia muy vapuleada. Muy vapuleada. Y lamentablemente se confunde la libertad con el libertinaje y nosotros lo permitimos. Porque cada vez que vamos a las urnas somos nosotros los que nos equivocamos. Todos somos culpables de esto. Todos. Sin excepción. No hay culpables definidos aún. Todos de alguna manera somos culpables. ¿Qué hacemos, no? Y seguir estando hasta que Dios diga. Yo en mi caso agradezco todos los días a Dios poder estar y le agradezco el día que pasa y que me deje vivir un día más, con dolores, con todo. No puedo proyectar nada, no, me quitaron esa posibilidad. Entonces estamos viviendo el día a día y viendo qué podemos resolver en el día a día. Que mi hija aprenda más, que mis vecinos aprendan más. Pero ni así llego a divisar cambios. Han venido muchos jóvenes a casa a los cuales yo le he hecho la tesis. Para recibirse hacen la tesis y ni la veo la tesis. Desaparece. Pero bueno, a alguien le habrá servido. Es el menosprecio a la vida, ¿no? Bueno, Fabián, gracias por recibirme pues otra vez en tu casa y acentuar esto que decías el otro día, gracias a Gustavo Carbonell, que sí, se vino de Uruguay hasta aquí. Que tuvo el honor de dejarme el material Ríos Libres, que próximamente voy a encargar de distribuirlo porque tiene un muy buen material que no puede quedar en las redes sin ser visto. Yo me comprometo ante él de pasarlo a todo aquel que quiera verlo y al medio de comunicación, que se comuniquen conmigo. Él me lo dejó de forma gratuita, porque lo tiene ya de forma gratuita para bajarlo y poder verlo, porque Ríos Libres vale la pena verlos. Es casi lo mismo de todo esto. Es una lucha titánica de un pueblo que supo unirse para rechazar un desastre mayor, que va a ser sí, señor, el enjaular a los ríos para generar más plata. Más de lo mismo. Y más muerte. Más de lo mismo. La lucha de unos pocos contra los muchos. Esa es la realidad. ¿Nos vamos? Gracias. ¿Quién pagará los platos rotos? ¿Quién pagará los platos rotos, no? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el croto? ¿Quién lava la sangre que derramó el rey? ¿Quién pone las manos en el fuego por su ley? ¿Quién dirige las marionetas? ¿Quién te diseña las caretas? Qué linda esa última charla que habíamos tenido, ¿no? Con el Chango, con Fabián Tomás, y que valía la pena hoy. Yo tengo un día muy... Esa idea de mierda que uno tiene, hoy es uno de ellos, pero aquí presente haciendo el programa como debe ser, como tiene que ser, y rescatar, ¿no? Estas cosas que nos llegan tanto, ¿no? Natalia nos decía desde Gualeguaychú: gracias Torito, abrazo al cielo, Fabián presente hoy y siempre. Saludo para don Francisco. Muy interesante, hoy compartí uno de sus textos, coincido 100%. Y Pablito Gavassi, un apicultor que un día estábamos a charlar sobre apicultura, cómo se hace de este lado en la zona de llanura, que me nos dijo: un placer escuchar a esa persona se llama Fabián Tomasi, se va a llamar por siempre Fabián Tomasi, más allá que no esté con nosotros. Ahí les compartí en la página
para que lo puedan ver. Un saludo para Ramón, para César, que también está presente en este programa que es Transitando este Tiempo. Yo no sé la cantidad de programas, sé que vamos bien. Y ese material de Ríos Libres es recomendable porque marca una lucha que se dio por una represa, una de las represas que era Panambí-Garabí, y que de alguna manera afecta a todo el ecosistema y que no son problemas nada más que de determinadas regiones. Tenemos que comprender que aquí no se trata ni de argentinos, ni de uruguayos, ni de paraguayos, ni de bolivianos, ni de chilenos. Es que está en riesgo el ecosistema y que estamos en emergencia ambiental desde hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que se sigue dilatando, se sigue estirando como para que siga sucediendo. José Ricardo dice, linda charla con el Chango. Sí, señor, una hermosa charla que fue filmada por el cineasta Carbonell, que ahora está trabajando allí en Montevideo también. Así que bueno, les recomiendo Ríos Libres. Después les voy a compartir les voy a compartir el link como para que lo puedan ver tranquilamente después del programa o cuando quieran y escuchar a tantos como el doctor Juancito Chanchán, que le decíamos, alguien con quien charlé también después de esos viajes allá en la Tierra Colorada. Y Ríos Libres tiene textos maravillosos, que si están por fuera de lo que sería la imagen, quizás no tengan mucho sentido, pero por ejemplo hay audios de esto que dice esto, y va a coincidir justo en la época que me tocó ser intendente de mi pueblo, y quedaría muy mal si de mi parte no haríamos algo para evitar esto, obedecer al pueblo y ser responsable por futuras generaciones. ¿Qué están haciendo acá, Chavo? Un refugio, el baño. El baño improvisado. Algunos pedacitos, ¿no? de lo que es Ríos Libres y hablar, por ejemplo, allí quiero que ustedes los escuchen. A quien decía recién era Juancito. Juancito es un médico que decía esto, escúchalo. Y por lo que vamos a marchar todavía. Represar quiere decir que yo lo pongo preso y lo pongo preso otra vez, lo represo. Y eso no puede ser. Nuestros hermanos aborígenes nos enseñan que la circulación del agua en el planeta es la misma que la circulación nuestra, de nuestra sangre. Ahí lo tenés. La crisis global es el resultado de las malas prácticas motivado por los países más poderosos, seguida por la poca eficiencia de algunos gobiernos mal administrados y la incapacidad de sus referentes de generar opciones que sean armoniosas con la naturaleza. Los resultados saltan a la vista y consideramos que estamos en un momento importante. Estamos informando, ¿no? Porque acá hay mucha... Están marchando en contra de la represa contra la posible construcción de la represa. Sí, pero Roberto es un mecánico. Yo creo que es irreversible. Y si seguimos paseando, es un documental que tiene más de una hora, podemos ver distintas opiniones de quienes marchaban. Se van a encontrar en ese video documental que está mi auto parado en un momento y que Carbonell lo inmortalizó al Hammer, que decía paren de fumigar, mientras íbamos filmando y íbamos dejando el coche, porque era una caravana muy importante que llegaba a Posada, y en esa caravana la gente se expresaba con amor y con esto, con música.
exactamente, lo escuché estos días y sé el sacrificio que están haciendo, pero es la única forma que se pueda decir no, ¿no es cierto? Pero Correcto. no sé, porque también a veces dicen no y siguen haciendo lo que quieren. Eso a veces no se entiende, no entendemos, como el productor, que viene tal beneficio, esto, resulta que no, el chiquito va colgándose y chao. Porque él, la verdad, el grande va acaparando todo. Bueno, la otra vez anduve, viste, te hice toda la ruta 2, la ruta costera, y bueno, me contaba la gente que bueno, la ruta va a quedar, la mayoría bajo agua. No, la costera queda bajo agua. Ah, ¿sí? El 80% queda bajo agua. Sí. Y bueno, y eso es lo que quieren ellos, hacer nueva autopista, claro, pero encima esa ruta está nueva, loco. Nueva, re linda. Hermosa. Yo hoy hablé en la radio que fíjate a cuánto hace esa ruta hicieron de ahí del Torto a Panambi. ¿Cuánto hace? Hace poco, y bueno, ya hablaban porque tendría que ser una ruta turística, ¿viste? Nuestra ruta, la peligrosa, esa tiene tantas curvas, es peligrosa. Ahí le compartí el link como para que lo puedan ver tranquilo en su casa y que puedan descubrir todo lo que se vino haciendo. Cómo anda gente. Recién llego de trabajar la tierra, dice don Carmelo Gagliotti, sin que me paguen un peso. Y nadie se arrima a ser colaborador. Son gente sin empatía. Y es muy cierto, ¿no? Esto de las empatías a veces es como que hace bajar los brazos, ¿viste? Pero hay que seguir pechando. Buenas noches, señora Gabriela, buenas noches, señor César Vega, buenas noches, Mirta Graciano, Juan Pablo Caruso, Coer Nadia, Lalia Oriola y María Inés y toda la gente que se va sumando en esta transmisión, que poco a poco vamos ganando muchos amigos que se van sumando. Es un programa que hacemos para peri.org.uy, que no es simplemente hablar sobre lo que ocurre puntualmente ni en Rocha, ni en Artigas, ni en Montevideo, ni en Canelones. Es lo que pasa en nuestra región. Y hablar de lo que pasa en nuestra región a veces nos da esta posibilidad, ¿no? de compartir experiencias, conocimientos y que esto que sucedió en el año 2014 sea prácticamente lo mismo que va sucediendo en cada uno de los lugares. Dana nos comenta que es tal cual. El grande es el que se queda, los chicos mueren de a poco, los van destruyendo. Y lo triste es la eterna pelea del chotaje, ¿no? El chotaje le decimos en la Argentina al par nuestro, al que está abajo en la llanura, que a veces no alcanza a comprender la magnitud de cada una de estas luchas, ¿no? Como decíamos el otro día, que don Vega nos contaba que había estado ahí en el callejón y que había reclamado y que prácticamente se va desvaneciendo eso porque aparecen los nuevos discursos y que son valiosos, pero que carecen del respeto por el que ya caminó. Y a los que tenemos unos cuantos añitos caminando por algunos lugares que fueron lugares de lucha, a veces nos picha un poco que no se le tenga el respeto a lo que ya viene cargado, ¿no? Esta carga de emotividad, de emociones, carga de frustraciones. Uno viene cargando frustraciones, no solamente los que están de un lado o del otro, ¿no? Porque a veces el que se frustra es porque no pudo estar y uno no tiene la culpa que no pudo estar. Y a veces pecamos de ser una especie de rezongones, de soberbios por algún lado, o querer comprender que lo que se hizo no es de regalo, no se subsidia el conocimiento ni la experiencia, eso se va impregnando a medida que uno va caminando. Es como preguntarle, che, César, ¿vos cómo aprendés? Y no, muchos años le lleva para aprender. Y que de golpe, bueno,
uno está plantado en un lugar que es inamovible y que ese lugar no tiene valor material, tiene un valor muy sentimental, muy caro a esos afectos que van quedando en el camino, ¿no? Buenas noches, Nelly, buenas noches, Natalia. Y en el camino van quedando muchos amigos, van quedando, como le decía hace un rato, recuperaba esta posibilidad de charlar con el biólogo Marcelo Viñas, un gentil biólogo que cuando estaba con Ícaro nos dio hambre de soja para regalar y que nunca nos cobró un peso. Así como decía Carmelo, no cobró un peso por hacer la huerta, pero tuvo la satisfacción de hacerla. Y qué triste es que después por ahí digan, che, Carmelo, vos hiciste la huerta y no... Acá los concheros no figuran. Es una palabra que he utilizado durante mucho tiempo y la voy a seguir utilizando. Y hay una especie de trastienda, ¿no? De lo que pasa el backstage de la vida de uno, que a veces se va transformando en una especie de vidita pública que solo se conoce el estar con el disfraz, con el chaleco, con las cámaras colgadas, con el recorrido, con el abrazo con amigos, pero que no dejamos de ser seres vivos, seres humanos con nuestros grandes quilombos, que son quilombos domésticos, pero que también afectan y mucho a nuestros comportamientos, ¿no? Y cómo se va cincelando el carácter, y en ese cincelar de carácter uno no puede esperar palabras de caricias, qué sé yo me encuentro, por ejemplo, mañana con diferencias de apreciaciones y charlo con alguien que, por ejemplo, con Francisco no conozco, pero que tengo respeto por sus posiciones políticas, pues son posiciones políticas, cada uno que uno escribe o que expresa, son posiciones políticas muy fuertes que nos han costado muchas veces, y algunas veces el que está del otro lado no lo sabe. Nos han costado que nos caguen a palo en una marcha, que nos metan preso. Y después sentarnos en este lugar tan cómodo de difundirlo, parecería como que es algo fácil. Y siempre dije, pónganse en mis botines para saber cuánto se ha caminado. Y esto no es soberbia, es simplemente emparejarnos. Y en el emparejarnos tenemos que respetarnos. Ahora, cuando alguien no me respeta, yo lo mando a la mierda. Y me importa un carajo de qué color sea, me importa un carajo de qué lado o de qué esquina. Porque tantos años de viaje, tantos años de abandono, porque uno abandona la familia, uno abandona sus proyectos personales, por la pasión de hacer las cosas. Y que cuando llega a esta vuelta de la vida donde uno ya se llenó de cana en la cabeza, lo mínimo que espera es que por ahí lo escuchen. Aunque en ese escuchar no desequilibre la balanza, que pero por lo menos se lo estamos diciendo, que no cometan el error. Errores que hemos cometido, por supuesto, muchos errores cometimos. Cometimos errores de pelear durante muchos años por los metros para que no se fumigue, cuando en realidad tendríamos que haber pedido que se prohibiera. Errores de haber estado con gente de mierda que lo único que buscaban era conseguirse un buen conchero brillante. Y estas cosas no fueron sucediendo, pero también nos fueron sucediendo muchas pérdidas. Porque no es fácil perder amigos con los que compartimos un mate o una movilización o una marcha. Que pasan los años y que parten y que nos dejan huérfanos. Y que cuando nosotros decimos, puta, hoy me haría falta consultarlo a tal viejo, y ese viejo ya no está. Y a mí me gustaría haber charlado con
con mi gurizada en algún momento, pero estaba a 1500 kilómetros, poniendo el cuero en una ruta, acompañando a compañeros de una lucha que por ahí no conocía y que tenía que aprenderla. Así como vengo aprendiendo ahora que tengo mucho por aprender para hablar con conocimientos para un pueblo charrúa, para un pueblo uruguayo, al que acepto acompañar con esta patria de trabajar en una radio que no es la mía, que es algo nuevo también, porque siempre he trabajado en mis propios medios, nunca he participado bajo la lupa ni bajo la dirección de nadie, porque uno tiene esta cosa de orejano. Pero esto de orejano no quiere decir que uno sea un hijo de puta. Hay que entenderlo. Y que nuestros tiempos no son los mismos tiempos de otros, sin descalificar el tiempo del otro. Cuando uno trabaja a destajo, lo hace por un bien común. Y si algún día te viene la buena de que por ahí te pueden tirar una monedita como para hacerlo mejor todavía. Pero no se busca eso. Creo que lo peor que nos puede pasar a los que andamos caminando por un lado y por el otro es que nos gane el egocentrismo. Porque lo peor que le puede pasar a un egocentrista es estar con tanta exposición, porque somos carne de cañón cuando vienen a cagar a palo. ¿Se entiende, no? Y no es grato terminar encerrado y a los palos por defender noblemente algunas causas que son de todos y no son aceptadas por todos, porque muchas veces los todos se quedan cómodos en sus casas mirando por las redes sociales, mientras los que estamos comprometidos le metemos para adelante, y no importa que vengan peleando, no importa que vengan pegando, no importa que nos metan juicios. Pero claro, somos simples mortales. Mortales que, de alguna manera, tenemos que mascar el freno muchas veces. Y en ese mascar el freno es cuando se nos sube la presión, se nos joden los riñones, nos llenamos de cana, perdimos la posibilidad de abrazar a nuestros hijos cuando estaban creciendo, nos sentimos abandónicos, pero tenemos la satisfacción que a la larga o a la corta ellos mismos nos dicen: te respetamos el momento que estuviste lejos. Por lo tanto, el ser orejano no significa que seamos jodidos. Significa que después de haber caminado tantos años, lo mínimo que queremos es que no nos falten el respeto. Es que nos comprendan. Es que nos tengan consideración. La misma consideración que tenemos cuando un tipo al cual respeto mucho, como César Vega, podemos charlar de igual a igual. Gente como Caruso, que tiene mucha trayectoria, podemos charlar de igual a igual. Gente como Jairo Restrepo, con quien nos podemos sentar a comer unos fideos y charlar de igual a igual. Con gente como Joel Filártiga, que podemos charlar de igual a igual, aunque uno sea un poco más joven. Y aquí pasa la historia, que si yo me pongo a contar esto en la radio, no tengo que estar viendo los minutos que tengo para hablar y los que no tengo para hablar, porque si a mí se me antoja hablar 72 horas en una radio como la hicimos, cuando acampamos frente al municipio, rodeado de policías y de gente de mierda que nos querían cortar la carpa, plantamos una radio y hablamos 72 horas seguidas, charlando e interactuando con mucha gente. Y no tenemos la capacidad de decir: voy a hablar 5 minutos y después descanso. Porque nuestra pasión trasciende el negocio comercial de que si le gusta o no le gusta. Realmente espero que a la gente le guste el trabajo que vamos compartiendo. Porque cuando me siento atrás de un micrófono, no preciso que me vengan a acompañar 25 para sostener lo que uno dice desde el corazón. Cuando uno acepta trabajar,
y acepta la responsabilidad, lo mejor que puede pasar es que en este aceptar uno quiere seguir tirando del carro, pero no que se le suban en el carro. Y cuando hay que tirar del carro, se tira sin pensar qué billete va a venir. Tampoco pensar en qué cartelito vamos a tener. Y a mí personalmente, y esto no es radiofónico, me importa muy poco si me miran 10, si me mira 1 o si me miran 50. Y si esos 50 tienen algo que reclamar, lo voy a aceptar. Pero voy a aceptar ese reclamo siempre y cuando tengamos un respeto mutuo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? El respeto que le hemos tenido a Fabián Tomasi, a Carbonell, a pesar de las diferencias que tengo con Carbonell, porque él políticamente está de la otra vereda. Pero claro, que el trabajo de recopilación es muy bueno. Puedo tener diferencias políticas con muchos, uruguayos, argentinos, colombianos, pero respeto el trabajo realizado en el campo, porque no hay nada más importante que tener experiencia en el campo. Porque para que yo pueda hablarles a ustedes de cuál es el comportamiento del río Paraná, del río Uruguay, del río de mi pueblo, tuve mucho tiempo observando, aprendiendo, preguntándole a la gente del lugar, ¿cómo es esto? Charlando con pescadores, charlando con la gente que estudia el comportamiento de las olas, por ejemplo. Cómo se pican las lagunas, cómo no se pican las lagunas. Y después sí, después salimos al toro. Y si el programa dura 2 horas y tenemos que hablar 3, se va a hablar 3. Y si la gente interactúa, también se va a hacer. Nunca he soportado a nadie que me cuestione sin tener los conocimientos necesarios para cuestionarme. Tampoco acepto que me califiquen, porque no me han calificado ni en la escuela cuando fui, ni me han calificado en la escuela que no fui. Las calificaciones tienen que venir de gente que respete. Y un programa de radio se hace con amor. Se hace con amor al micrófono verde, con respeto al micrófono verde, o al micrófono azul, o al amarillo. Lo que sí tengo claro es que radio voy a hacer siempre, hasta el último día que tenga lengua. Siempre voy a seguir luchándola, porque no conozco otra forma de hacerlo. Siempre le voy a poner el pecho, y lo que diga con la lengua lo sostengo con el lomo. Y me importa un carajo las descalificaciones, porque vengo siendo descalificado por muchos cachivaches desde hace mucho tiempo. Pero lo loco es que me descalificaban cuando tenía el pelo negro y ahora lo tengo casi blanco. Y muchos de los que descalificaron ya están en el pozo y no nos creyeron. Porque en este andar uno va aprendiendo. Y uno va aprendiendo del que tiene al costado, del que tiene atrás, del que tiene arriba, del que tiene en otro pueblo. Y es lo maravilloso, ¿no? Es lo maravilloso. Y no se trata de soberbia. Se trata de que cuando uno levanta la voz, la hace con conocimiento. Y si no, pregúntale a Vega por qué grita en el Congreso. Porque tiene fundamento y porque tiene trayectoria. Y esta es la cuestión. Si Vega no hiciera eso, yo no le tendría respeto y él tampoco me tendría respeto a mí. Para darme esta responsabilidad de estar detrás del micrófono verde, que es de su partido ecologista, que no es mi partido ecologista, porque yo soy argentino, pero que lo apoyo y lo respeto. Y que aporto los pocos conocimientos que he obtenido y del trabajo que se hace diariamente para poder llegar a tener la voz de mucha gente que por ahí es desconocida
en este mundillo del ambientalismo. Tratar temas ambientales es por encima de cualquier frontera y por encima de las etnias, de las culturas y de las economías. Porque lo que está sucediendo en la Amazonia está repercutiendo acá abajo. Porque la falta de lluvias, por la evaporación que está achicada en el Amazonia, nos repercute acá abajo. Y no podemos convertirnos en nacionales socialistas, agronazis, para defender pequeños terruños, creyendo que defendiendo el pequeño terruño podemos estar por encima de lo que está sucediendo. ¿Y saben por qué? Porque elegí para hoy un trabajo de Marcelo Viña, que es muy interesante, darse cuenta de que las islas de protección tienen un cinturón de amortiguación para los bordes de las zonas de protección, que son los lugares elegidos y que son muy pocos, para reservas donde la biodiversidad no termina de romperse, de quemarse, de desaparecer. Y en esta construcción social, política, económica, globalizadora, tenemos la posibilidad de seguir levantando la voz. Sin publicidad en nuestro programa no tienen publicidad, ni lo tienen en la Argentina, ni lo tienen en el Uruguay, porque no necesitamos publicidad. Porque no necesitamos que nos sponsoreen, tampoco necesitamos aplauso y tampoco necesitamos que nos quieran. Porque la voz, cuando se levanta, seguramente va a afectar susceptibilidades. Y de eso estoy seguro que en cualquier parte de las gobernanzas latinoamericanas, muchos cómodos se quedan en sus casas esperando que unos pocos luchen. Y como dice Carmelo Gagliotti, mi gran amigo y que fue vicepresidente de la organización a la que pertenecemos, dijo siempre: hay muchos incendios y pocos bomberos. Y los pocos bomberos es más fácil criticarlos que tirarle un balde más para que puedan seguir apagando incendios. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Esto es palabra del toro y me hago cargo de lo que digo. Y muchas gracias a la cantidad de gente que hoy sí está en este programa. No esperando a que seamos los más simpáticos, porque no soy simpático ni lo voy a hacer nunca, porque no me interesa ser simpático, porque soy hijo de un antipático y nieto de un renegado. Por lo tanto, sería avergonzar a mis ancestros si hoy me convierto en un hipócrita que quiere agradar a la gente para seguir estando en un lugar de privilegio. El lugar de privilegio es estar detrás de este micrófono, pudiendo decir lo que siento, lo que creo y lo que aprendí, y escuchar del resto lo que quiero seguir aprendiendo. Y ahí no me pongan ni la ética, ni el género, ni todas las pelotudeces de este mundo globalizado que nos lleva directamente a ser ovejitas que van derechito al matadero. Las cosas se dicen al pan pan y al vino vino, y cuando sale de esta lengua hay que tener preparado el lomo para aguantarla. Lo que elegí para hoy, Juan Pablo me dice: gracias por los elogios, mi respeto, porque sos un señor periodista. Gracias, Juan Pablo. Pablo Mellino dice: no abandone la lucha, si no es por gente como ustedes, estaría todo vacío. Entiendo y valoro el sacrificio que hacen ustedes, los que están en el campo las 24 horas. Sí, señor. Sí, señor. Muchas veces miro a mis hijos y los veo grandes, los veo adultos. Y durante los últimos 20 años me he perdido muchas cosas de ellos. Me he perdido ir al jardín, me he perdido verlos actuar en alguna fiesta,
porque o estaba en un pueblo o en el otro o estaba de viaje, tratando de aprender. Quizás eso es parte del egoísmo del que algunos hablan. Pero esos tiempos no los recuperamos más. Tampoco vamos a recuperar el tiempo que no se luche. Por lo tanto, estoy agradecido de haber elegido en algún momento, a veces en soledad, encarar y nunca mirar para atrás, aunque atrás viniera el azote del perverso, el azote del milico, el azote del político o el azote de las lenguas de los propios que se clavan como puñales en la espalda. Este trabajo del señor Viña, que vamos a hablar en esta semana, y les recomiendo que vayan mirando Hambre de Soja. Dana dice, Torito, somos pocos, pero bueno, no afloje, gracias por la lucha, porque ella es para todos los de allá y los de acá. No hay ni allá ni acá. Es el mismo territorio, atravesado por los ríos que están siendo contaminados, atravesados por tierras que van a ser infértiles en un tiempo. Y cuando esas tierras sean infértiles, quiero verlos, a los unitarios, a los que siempre le tuve desprecio, a los unitarios, desde la historia bastarda de mi República Argentina. Esos unitarios que se cagaban en el federalismo, y por eso respeto el federalismo que impulsaba en los pueblos libres José Artigas. Y eso creo que me hermana mucho con el pueblo oriental. Lo de este señor con mayúscula, a quien le tengo respeto, y aparte de respeto, tengo gratitud, porque sin conocerme, cuando yo era un guacho invitado a disertar en un congreso de Italia por el 2005, sin conocerme, Marcelo Viña me llenó el bolso de videos de Hambre de Soja, y con eso pudimos hacer mucho debate en Italia. En esa Italia de la Europa del doble discurso, que se golpeaban el pecho por la contaminación ambiental que producían los agrotóxicos, pero que compraban, importaban las semillas transgénicas como commodity para los piensos de sus animales, que los engordaban con la basura que mandábamos de Latinoamérica. ¿Cierto, no? Y que después se etiquetaban y decían que no comían transgénicos, cuando los animales eran alimentados con la soja transgénica de nuestros pueblos, que no solamente era de Argentina, también de Bolivia, una Bolivia mentirosa, donde te hablaba el pseudo Aymará del MAS, esa izquierda perversa con el bolsillo a la derecha de nuevos millonarios, que te hablaban de la nueva agricultura orgánica, cuando ellos estaban atravesando Paraguay y Argentina con su maldita soja transgénica para que fuera exportada a los países del primer mundo y para cobrar en dólares, y que salían del puerto de San Lorenzo. No me vengan con chicanas. No me vengan con chicanas, porque hay mucho para descular, para analizar. Y en este mientras tanto, como decía Fabián Tomasi, alguien que nunca dejaré de querer, ni nunca olvidaré cada una de sus palabras, él decía que el venenito te busca, y que la verdad, que muchas veces, si los médicos hubiesen dicho la verdad, esos médicos hipócritas, tartufos, se seguían escondiendo atrás de los laboratorios para seguir cobrando un viajecito más a Cancún si vendían más remedios de tal o cual laboratorio que está relacionado directa o indirectamente con la industria alimenticia, con estas corporaciones perversas que nos siguen tratando como si nosotros fuéramos los incivilizados, los idiotas que producimos para ese primer mundo de mentira que ya está devastado, que ya no tiene más agua y que la necesita de Sudamérica, que la necesita de África, que la necesita de los países que están sometidos a esta maldita globalización,
donde nos están dejando sin agua, donde nos están haciendo pelear entre nosotros y donde la realidad es que tenemos muchísima más cantidad de enfermos de los que tienen ellos en el supuesto primer mundo, que es un mundo de proteccionismo, y donde nos critican a nosotros cuando hablamos de algunas leyes de proteccionismo. Y una ley de proteccionismo para el Uruguay es que se prohíban la cantidad de venenos tóxicos que se están arrojando. Esa es una muy buena ley. Otra ley de proteccionismo es proteger a los ríos y no seguir dándole la posibilidad de que las empresas foráneas, con cuentitos y con espejitos de colores, vengan a vender a que van a dar muchísima cantidad de trabajo. Me anoté algo que tiene que ver con un poco de historia y que se llama Las Palmas Sociedad Anónima, y que ustedes la pueden buscar, que esto era en el Chaco, un Chaco que es el impenetrable, pero que en aquellas épocas era el primer pueblo que tenía luz eléctrica. ¿Y saben por qué? Porque allí tenían los ingenios de caña de azúcar y donde también se hacía el algodón, que servía para exportación. Pero cuando empezaron a manipular esos pequeños emprendimientos a través del Estado populista, de una Argentina bastarda manejada por populismos, destruyeron la industria de estos pequeños pueblos como podía ser Las Palmas y pasaron de ser productores de caña, de tener alcohol, melaza, a ser simplemente esclavos de la soja transgénica que le mató toda la biodiversidad y que transformó esos montes que fueron derribados por el pseudo progreso a ser pequeños desiertos que ya no tenían el escurrimiento de los ríos, porque a los ríos los habían terraplenado. Esa estupidez es la que no hay que copiar. Esas estupideces son las que no hay que copiar, porque con el cuento del progreso destruyeron el Gran Chaco, destruyeron la pampa húmeda y destruyeron las llanuras chaqueñas. Esto no me lo enseñó el Paturucito, ni el Anteojito, ni el Villiquen. Esto me lo enseñó años de recorrer el territorio argentino, como un loquito en la búsqueda del conocimiento, aprendiendo de cada uno de los campesinos que todavía quedaban, aprendiendo de cada uno de esos tipos que en algún lugar le estaban poniendo el pecho a las corporaciones, mientras algunos se rascaban las pelotas y estaban buscando a ver en qué lugar se acomodaban para ganar un pesito más. Disculpen que hoy vine con tanta energía y con tanta pasión. Pero bueno, saludo para Guillermo, que también está presente, y saludo para la gente que va comprendiendo que nuestros pueblos... No, porque va a ser turística. Perdón. Se me había ido. Que en estos tiempos tenemos que empezar a hacer una regresión a otros momentos históricos donde hay que empezar a proteger lo poco que nos queda. Y ese poco que nos queda, ese poquito que nos está quedando, es parte de nuestra vida. Y si no lo cuidamos, si no protegemos este pedacito de vida que nos está quedando, vamos a ser simples exiliados ambientales o ecológicos. Estuve buscando dos países que podrían llegar a ser tapados por el agua, y que eso es lo de menos, ¿no? Porque si alguien construye en lugares con superficies que no superen los 2, 3, 4 metros sobre el nivel del mar en zonas costeñas, en zonas costeras, es muy infantil. Y te voy a tirar dos nombres para que lo busquen, porque de eso se trata este programa, de que no me crean, de que me cuestionen,
pero que a su vez agarren papel y lápiz y empiecen a buscar si uno está equivocado o no. Y después vemos. Anoten 2 pueblos, Tuvalu con B larga y Maldivas con B corta. Busquen eso. Esto es simplemente el comienzo de lo que va a suceder en los próximos años. Cuando sigamos creyendo que el cambio climático tiene que ver con la cantidad de autitos o con la cantidad de deforestación, como si fuera un tema aislado y como si fuera una maldición bíblica que iba a llegar el cambio climático. El cambio climático es la intervención del hombre con la industrialización exacerbada para que unos pocos ganen mucha riqueza y para que millones queden estancados en las planicies, en las llanuras, condenados a mucho calor, a mucho frío, a mucha inundación o a mucha sequía. ¿Anotaron? Hay 2 pueblos que van a desaparecer porque uno está a 4 metros sobre el nivel del mar, que se llama Tuvalu, y el otro Maldivas, que está a 2 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabe qué va a suceder con estos lugares que los van a tapar con el agua? Hay algo que es mucho más interesante que la desaparición de esos territorios, que por supuesto, si a la naturaleza se le antoja levantar la cota 1 metro, 2 metros, van a terminar bajo el nivel del mar. Pero ¿qué sucede con los habitantes y con la biodiversidad de ese lugar? ¿Qué sucede? Van a aparecer los nuevos habitantes que van a pedir asilo ambiental en otros territorios. Los exiliados ambientales. También somos nosotros exiliados ambientales, los que vivimos cerca de las malditas fumigaciones, que tenemos que salir a escondernos en otros territorios, que después de última en ese territorio también nos vamos a encontrar con que hay basura. Los exiliados ambientales somos todos. Somos los de la Argentina, somos los de Colombia, somos los del Perú, somos los de México, somos los de Centroamérica, somos los de la Patagonia, somos los orientales. Porque los cambios no son capricho de la naturaleza. Porque si vos tenés una ciénaga como las ciénagas de Colombia, donde hacían terraplenes de 7 metros y rompían con el ciclo natural del río Lebrija, del río San Alberto, y que hacían terraplenes de 7 metros y le mentían a la población diciendo que era para cuidar y para producir ganado con búfalos, te estaban mintiendo, porque lo que estaban haciendo en esos lugares era aplicar la ley a rajatabla, porque si los humedales se secaban, podían hacer sobreexplotaciones. Y esas sobreexplotaciones tenían que ver con el fracking, no con los búfalos. Y si uno levanta la voz y dice eso, pero qué bárbaro, Torito. Para saber este tema, muchachos, para saber este tema, es porque me espaspé el culo arriba de un auto recorriendo casi toda Latinoamérica. Y si eso no tiene valor, carajo, entonces escuchemos a los que leen libros. Escuchemos a la gente que se sirve de lo que le comentó el otro, dejando de lado la experiencia empírica de muchos, cómo van definiendo los trazos en una sociedad que poco a poco se va devorando entre ellas. Y total lo dejamos solo al que está en la chacra, lo dejamos solo a Germán que haga su trabajo con las abejas, que lo dejamos solo a Fernando en Formosa, lo dejamos solo a Carmelo en Berazategui, lo dejamos solo a Caruso allá en la costa, lo dejamos solo hasta que le vaya bien. Cuando le vaya bien, los colgamos todos del mismo carro. Y ahí nos sale la hijaputez. ¿Qué hora estamos? A ver. 20:42 minutos. Se me termina el programa. No puse ningún aviso. Disculpen. Pero no hago programas estructurados donde el aviso es importante. Porque si hay que hablar de experiencias, las experiencias
están guardadas acá en el corazón y están guardadas en la cabeza. Experiencias con afectos. Y afectos que nos comprometen y nos joden la vida. Porque me encantaría poder llamarlo a Fabián Tomás y charlar y no pasar un video de lo que hicimos antes. Me encantaría hablar con un montón de gente que ya se murió. Porque muy pocos estuvimos poniendo el pecho para que esa generación no se muera. Porque estuvieron casi en soledad, apretando a las multinacionales y apretando a los legisladores para que se dignen en algún momento a redactar leyes que no sean en beneficio de las corporaciones, sino de la salud, de la vida, de la biodiversidad, de los humedales, de los ríos, que poco a poco los van tumbando, que poco a poco se va terminando. Y todavía muchos creen que la solución al agua potable es el bidón que compran en el supermercado, cuando las napas están muy bajas. Y esas napas bajas se van contaminando porque se siguen haciendo pozos de extracción con el negocio primero, sin pensar que las napas hay que cuidarlas con el encamisado, porque hay que clavar en la tosca para que las napas no se mezclen, para que los ríos que tenemos abajo de los ríos, aunque parezca una estupidez, estén en consonancia con los ríos que tenemos volando, que son las nubes, cargadas para que llueva. Y que no tengamos que permitir y seguir pasivamente mirando cómo los chemtrails están rompiendo ese ciclo natural. ¿Es claro? ¿O tenemos que hacer dibujitos y seguir haciendo un montón de videos para que algunos comprendan que la vida no la podemos comprar y a la salud mucho menos? Por eso, hoy he dicho que lo que se tenga que cortar se corte y los que tengan que reventar que revienten, porque con eufemismos no podemos ganar esta partida, porque no podemos ser los diplomáticos que usan los mejores términos para los oídos de los pacatos, de los tibios y de los tartufos. Ángel me dice que cuando se tala un bojo para aprovechar la madera en diferentes sistemas técnicos como la producción de muebles o del papel, el impacto inmediato de esa tala es estrictamente local. Se afecta... Carajo, se me fue. Afecta porque absorben y aprovechar el agua, permiten que la formación de pequeños cursos y riachuelos que suelen arrastrar nutrientes básicos para la vida y que pueden causar deslaves o inundaciones en zonas más bajas. Al mismo tiempo, ante la falta de protección contra el viento y los mismos suelos empiezan a sufrir la erosión. Pero los técnicos, querido amigo, te dicen que existen expansiones y contracciones y me cago en esa terminología técnica. Porque lo que sí existe en esos territorios son inundaciones y son sequías. Y no me hablan de expansiones y contracciones, porque las contracciones son las sequías. Y cuando hay mucha sequía, mucha gente se enferma. Pero no importa si se enfermara solo la gente. Está comprometida la biosfera, está comprometida esa comunidad de seres vivos que solamente los vemos como si fueran ricos para comer y nada más. Como ayer hablábamos con el señor Germán, el día que falten las abejas, no va a haber polinización. El día que falten los coliflores, no va a haber polinización. El día que falten los murciélagos, no va a haber polinización. ¿Y hasta cuándo? 20:47 minutos. Disculpen que hable tanto. Se me fue de apunte. Teníamos como apunte este trabajo del señor
el señor, lo debemos tener por aquí, ahora lo vamos a buscar y lo vamos a poner, del señor Viña, que tenía que ver con esto de las reservas, y quizás lo tengamos apuntado en el WhatsApp, donde guardo muchas veces el apunte de lo que vamos a hablar, pero le vamos a dar lugar a la gente que quiere poner su voz en este programa. Muchísimas gracias, Adrián. ¿Qué tenemos acá? Placer escucharlo a Fabián Amaranto Tomasi. Abrazos al cielo y acá una semilla de Fabián presente siempre. Muchísimas gracias, Portela. Luis Moreno, buenas noches. Hola Oscar, ¿cómo te va, hermano? Bien. Luis te habla. La verdad que te admiro a vos y cada vez que escucho a Fabián lo sigo admirando, y esto perdurará en el tiempo porque fue un muchacho tan sano, tan honesto y con qué pureza. Y el mensaje que dio en esta entrevista que vos le hiciste, ojalá la escuchen mucho y analicen y empiecen a pensar, porque no se equivocó en nada. Y con respecto a que habló de la educación también, si hablan de un país rico, siempre tuvimos un país pobre de dirigente para el pueblo, pero para ellos no, porque se llenaron todos los bolsillos de que yo tengo uso de razón. Y al pueblo le dan las migajas. Empobrecieron un pueblo, un país rico en todo recurso. Rifaron todo y estamos cada vez más empobrecidos porque tenemos todos los recursos: petróleo, el litio, el gas, el cobre, el oro, la plata. ¿Y dónde está la plata que han pasado a otro país? Todos esos recursos que son nuestros, patrimonio nuestro, de nuestro país. ¿Y dónde está la plata que todos los días van a pedir plata? Nosotros somos un país pobre. Muy pobre. Y encima pobre de la cabeza también. Sí. Porque nos han empobrecido en salud, en educación, en cultura, en principios, en valores. Nos empobrecieron en todo. Y ahora también nos quieren estúpidos. Y la gente les sigue creyendo. Y Fabián fue un señor, será un señor siempre, porque yo, sin conocerlo, la verdad que lo admiro y me hubiese gustado conocerlo. Una vez me quisiste llevar y no fui. Hola, sí. Y lo estoy lamentando todavía, porque nadie espera de que se iba a morir en tan poco tiempo. Pero todo lo que dijo se cumplió y se va a seguir cumpliendo. Entonces esto quedará en el recuerdo de tanta gente que lo escuche, y cada tanto haces bien en poner esta grabación que vos tenés, para que por lo menos nos recuerde un poco y nos empuje un poco él también a seguir luchando por lo que nos están haciendo, porque nos están envenenando el aire, el agua, el oxígeno, la comida, todo, nos vamos a quedar sin nada. Entonces esto nos da fuerza a seguir luchando, porque a veces, te digo, da ganas de decir, bueno, muéranse en todo. Es una palabra dura, y bueno, ¿no les gusta? Y bueno, ¿y qué quiere que le diga? Que se jodan. Sí, ya está todo dicho, que nos estamos muriendo, envenenados. A ver qué parte no entienden. El veneno envenena, es veneno acá y en el mundo entero. ¿Qué parte no entienden? ¿Qué parte no entiende el pueblo? Defiendan sus crías, muchachos, porque lo dijo muy clarito Fabián Tomasi. Un abrazo, Oscar, y te deseo lo mejor, hermano. Gracias, Luis. Siempre digo que se jodan y suena feo, suena asqueroso también muchas veces. Gracias, Marisol, por el saludo. Y gracias, Diana, desde Rosario, por el saludo. Gracias, gente, por estar allí acompañando en esto que es Transitando este Tiempo, que lo hacemos por peri.org.uy, pero también que sale suenaenvivo.com/.0.
como siempre. Vamos a ver si retomamos transmisiones en poco tiempo sobre los temas locales también en otro horario, porque hay mucho para hablar, mucho para decir. Siempre digo que 2 horas de programa se hacen cortitos cuando uno arranca y en este arrancar tiene material preparado, pero gana la improvisación, gana el decir las cosas que uno siente. Y en ese sentir, ir poniéndole nombre y apellido a las cosas, nombre y apellido a lo que vino sucediendo, lo que va a seguir sucediendo. Y lo triste de que en muchos casos tenemos pocos recursos para frenar tanta estupidez. ¿Sí? Porque lo que más tenemos es estupidez, que es contagiosa. Quizás es mucho más contagiosa que cualquier enfermedad de las que proponen y dicen. Saludos para Pri, saludos para Ángel, que habla de los desechos, de la basura, que también tenemos que hablar de la basura, de los desechos, de la contaminación que se viene dando en cada uno de nuestros lugares y que la estamos mirando de costado. Hoy miraba algo que era un chiste, un niñito que le decía a su padre: papá, esos son los señores de la basura, y el padre con mucho sentido común le decía: no, hijo, los de la basura somos nosotros, ellos son los que limpian la basura. Ellos son los que se encargan de que la basura no nos tape. Y es cuando tenemos que empezar a ver, ¿no? Esta compleja manía de superposiciones de lo globalista, que hace que haya una brecha importante entre lo urbanista y lo rural. Y donde todos somos parte del mismo brete. Todos vamos al mismo brete y a todos nos van a empomar de la misma forma. Y cuando entremos a ese brete, es difícil de salir, porque del brete uno va al matadero. Y es que están esperando llevar a mucha gente al matadero. Y ahí nos vamos a dar cuenta que con el discurso que a veces parece el mejor, son discursos vacíos. Y ante discursos vacíos, ayer le decía a una señora que no tengo el gusto de conocer, porque en realidad es alguien que, a partir del video que habíamos hecho porque había fallecido Ruli, nos dijo que conocía mucho al GRR y que le interesaba, y que justo ayer me mandaba un video de unos sellos de goma cachivache. Y le dije: no, señora, no me interesa eso. Y me preguntó por qué no me interesaba, y le digo: porque el delincuente del abogado que está escondido atrás de ese sello de goma, alguna vez me mandó un mail diciéndome que me ponga glifosato en los ojos y en las manos y que vaya al hospital para poder ganar un amparo judicial. ¿Y saben qué? Por la forma en que digo las cosas, el hijo de puta he sido yo. Y como a veces los títulos están por encima de muchos distraídos, le siguen creyendo al sorete. Y como digo siempre, los soretes flotan en el mar de la hipocresía, en este mar de la hipocresía verde, que está contagiando con discursos vacíos, tapando los discursos de muchos viejos a los cuales respeto, y muchos de ellos que no se pueden defender porque han muerto luchando hasta el último día, como ha sido Fabián Tomasi, como ha sido Ruli, como ha sido Andrés Carrasco, como han sido Páramo, como han sido tantísimos viejos. Y que seguramente cuando nosotros seamos viejos se van a cagar también en nosotros para seguir levantando banderitas, que son banderitas, como decía mi padre el Pocho, porque van para donde sopla el viento. Buenas noches, muchas gracias por estar y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 19 en punto, porque es el compromiso que asumí con César Vega del Peri.